a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, el podcast de la vida de M. Esto es un podcast que está disponible todos los domingos en su formato audio en Spotify y en su formato video en YouTube. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Me alegra. Bien. Conmovida. ¿Conmovida? ¿Por qué? Porque vi la película de Togo. De Togo, el país. No. No, del perrito Togo. Y pues me entristeció. ¿Te gustó? Bueno, pero está muy bien, ¿no? Como bien, sí, muy bueno. Bueno, pero no hagas spoilers aquí, aunque es historia en realidad. Sí, no, pero véala, es muy buena. Pues Sí, Togo, sí, se llama Togo. vale la pena y bueno. Si conocen a Balto, tienen que conocer a Togo. Sí. Y, bueno, pero hoy no vamos a hablar ni de Togo ni de Balto. Vamos a hablar de otra cosa más. ¿de qué vamos a hablar? Bueno, tú dime. Vamos a hablar de la educación. La educación. Vamos a contarles no solo nuestros backgrounds educativos, sino qué aprendimos, si nos sirvió, si no nos sirvió, Bueno, sí, qué mejoraríamos. Cómo se ve en los distintos países en donde quizás, aunque no lo hayamos estudiado, al menos lo vivimos, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño aquí en Suiza. Les puedo comentar cómo es la educación aquí en Suiza comparada con Venezuela, por ejemplo, que es un país del tercer mundo. Exactamente, sí. Y las diferencias que existen y realmente cómo debería ser la educación y si habría que reformarla. ¿Tú crees que hace falta reformar la educación? Totalmente. ¿Por qué? Yo creo, y estoy 100% de acuerdo con Elon Musk en esto, él dice que las universidades son sitios excelentes para pasarla bien, pero que no son los mejores sitios para aprender. Que hoy en día se puede aprender absolutamente todo de forma gratuita y libre. Y estoy 100% de acuerdo. Yo creo que las universidades, sin duda alguna, y los colegios, yo incluiría los colegios, no son los mejores sitios para aprender, porque el sistema está diseñado para que tú seas una máquina de pasar exámenes. Entonces, yo siento que mi educación fue hecha muy a corto plazo. O sea, era como que, bueno, a ver, o sea, tengo mi examen tal fecha, ok, necesito memorizar esto, lo hago y después la mayoría de todas esas cosas se olvidan. En ningún momento hay una relación práctica con la realidad y eso es para mí lo que falta en el sistema educativo actual, al menos el que yo experimenté. Claro, pero es que tú sabes por qué se fundó la universidad. ¿Sabes dónde viene la palabra universidad? No. La universidad como tal, claro, eso puede remontarse incluso hasta los griegos o anterior, pero de forma organizada la universidad se creó más o menos durante el periodo renacentista, o sea, después de la Edad Media. ¿Por qué? Porque se consideraba que todas las personas que fueran a la universidad deberían ser hombres universales o homo universalis, es decir, una persona que tuviese conocimiento de todo, tanto de medicina como de literatura, como de artes. Entonces una persona que estaba formada como un hombre universal venía de la universidad, del universo, ¿no? Que engloba todo, ¿no? El universo es lo que engloba todo. Entonces, claro, una persona que salía de la universidad era un maestro en todas las disciplinas, conocía todas las disciplinas de forma universal. ¿Qué pasa? Que, bueno, eso se perdió porque después las disciplinas cada vez se volvieron más complicadas y no hubo manera de sostener un sistema así. Pero esa era la idea básica. Hombres universales, por ejemplo, famosos está Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era ¿qué? Todo, era un todero, era un hombre universal. Sí. Y como él había, pues algunos, pero pocos son los que en la historia fueron considerados realmente hombres universales. Entonces la universidad se supone que tenía que formar a hombres universales. De hecho, ese sería mi objetivo en la vida, ser un hombre universal. Pero es muy difícil porque la cantidad de conocimiento es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que se perdió la idea de lo que significa estar en la universidad. Y se transformó en, lo que tú bien dices, una máquina de pasar, un lugar en donde tú vas y te programas para pasar exámenes. Pero no radica allí, según mi óptica, ¿no? El problema, sino que todo se va dando desde incluso el preescolar. ¿No? ¿Por qué? Porque, primero que todo, el colegio se transforma en una guardería. Porque yo, si te soy sincera, yo siento que lo que más importa lo aprendemos es en esos primeros años.
¿Qué es lo que más importa? ¿Leer, contar? Sumar, restar, Sí, exacto. multiplicar, dividir. O sea, si sabes sumar y restar. Y un conocimiento capital del bachillerato. No, de la primaria. La regla de 3. La regla de 3, sí, muy importante. Eso te salva la vida. O sea, pero la regla de 3 tú la aprendes en bachillerato. No, te aprendes en primaria. En primaria, por eso dije primaria. Sí. Pero... Porque el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, yo no sé para qué coño sirve eso todavía. Nunca lo he utilizado de forma práctica en mi vida. Pero bueno, eso también puede ser desde un punto de vista de ignorancia, ¿no? Porque un matemático podría explicártelo muy bien. Cómo lo ves, claro. Pero a fines prácticos, no sé. También depende de cómo tú vas a aplicar las cosas. Pero decías que en el preescolar ya comienza... Sí, porque ya... está mal en el preescolar? Que el preescolar es una guardería. El preescolar no está enfocado a que los niños, en que los niños aprendan. Bueno, depende, estoy hablando de manera muy general, por supuesto. Donde yo trabajo, ahí el preescolar es una cosa increíble. Y de hecho me parece que es uno de los, por no decir el mejor, uno de los mejores sistemas educativos que yo he visto en mi vida. Bueno, pero es que estás hablando de el típico cliché del colegio suizo, donde van los millonarios. O sea, es obvio que va a ser. Y sin embargo... Hay vainas. Hay vainas. Y yo he visto testimonios de niños que estudian ahí que dicen que es súper estricto, es como una cárcel, y que además la comida es mala, y que no es así como que el dream o que sea, venden de... nada es perfecto, pero si hay algo que se acerca a la perfección sería ahí. Okay. Pero eso ya no, eso son ya cosas de logística, claro. Quizás. Pero a mí me parece que en estándar educativo es de los más altos del mundo. Bueno, o sea, para muestra un montón el hecho de que tú estés allí enseñando el violín a niños de primaria. Sí. O sea, que eso quiere decir que ese niño, cuando esté trabajando en la ONU y vaya a una cena importante con todos los presidentes del mundo y whatever, va a decir, sí, y ponga música, y va a decir, oh, claro, esta pieza la conozco. Recuerdo a mi maestro Ramón Velázquez y tal, y entonces, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que es... Sí, que los que fueron mis alumnos de pequeñitos, que ahora ya son grandes. Cosas dicen, que no. Paganini. Pero sí, es un poco particular, ¿no? Que tengan acceso a ese tipo de educación. Bueno, porque según la Constitución suiza, es fundamental. La música. Sí. No solo la música, las artes. Porque justamente forma parte de lo que hay aquí en la Constitución suiza. Trata de crear personas universales, hombres universales. Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Es la palabra. Entonces está de hecho los estudios musicales como... Pero yo sé que en España se estudia música en la escuela. Pero está orientado de una forma... Sí, pero en Venezuela es diferente. En Venezuela es diferente porque en Venezuela la música y el folclore están ligados a lo mismo. Pero aquí no. Y en España tampoco. En España el folclore no tiene mucho que ver con las clases que te dan en la escuela. Yo me acuerdo de ver preguntas de examen que diga cuáles son las notas de la menor. De la escala de la menor. O sea, ¿qué coño te importa eso? Entonces lo transforman en una materia que chimba. Pero no tenemos que hablar de la música propiamente porque eso ya es un tema en sí mismo... especial, sino de por qué, no porque está mal, porque me parece que no está tan mal, antes era mucho peor, pero que se tiene que mejorar. Por ejemplo, donde yo trabajo, no hacen exámenes, hacen test, que tú no puedes raspar, tú no puedes salir mal. No puedes aplazar. No puedes aplazar, exacto, no puedes reprobar, es la palabra. Sino que te corrigen en lo que tú hiciste mal. Me parece un sistema muy bueno. ¿Pero cómo pasas de grado? Todos pasan de grado. Ah, ok. Sí. Pero, claro, tiene coño, sí. Porque ahí hay una cosa que se llama Learning Support, que son personas que se encargan, mejor dicho, son personas cuyo trabajo es buscar en todas las clases a esos alumnos que tienen problemas con ciertos sujetos y darles... Materias. Sí, con ciertas materias eso. Y darles soporte en eso, ayudarlos en eso. Entonces, por lo menos, si tienes un niño, me acuerdo, hay un niño, pero la escuela es bilingüe, entonces, un niño que el chamo es de origen marroquí, entonces habla árabe, porque normalmente los marroquíes son bilingües, también hablan francés, pero este en particular hablaba solo árabe y tenía problemas con el francés y el inglés, porque tenía que estudiar ambos idiomas. Entonces, claro, como le costaba más, lo llevaban a ese Learning Support y le daban como extra ayuda. Entonces, al final, no hay casi casos de niños que no pasen. Y no hay nota.
O sea, te pueden decir muy bien. Y cada cierto tiempo hablan con los padres para decirles, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Tienen que tener cuidado en esto. Entonces, el contacto con los padres es muy importante. Y algo que yo veo que falla mucho en las escuelas, por ejemplo, en la América Latina, o incluso en España o en Francia, porque el sistema francés es muy deficiente, es que no hay contacto con los padres. Y muchas veces el enemigo es el maestro. Claro. Pero se ha llevado al opuesto, porque antes, a principios del siglo incluso, el maestro era una autoridad demasiado poderosa, que te podía incluso pegar. Entonces, se llevó de un extremo al otro. No sé. También la manera en cómo se enseñan ciertas cosas puede no ser lo suficientemente interesante, atrayente. Total, 100% de acuerdo. Yo creo que para tú ser profesor, para tú ser maestro, tienes que ser un gran storyteller. ¿Sabes? Tienes que ser un gran contador de historias. Tienes que tener algún tipo de simpatía, de charm, de encanto, de seducción, de poder de seducción. Sí, que tú escuches a alguien, porque miren, y eso lo dijo Sócrates, dijo, un gran maestro no es el que enseña, es el que inspira a buscar. Y eso es lo que yo necesito en la escuela. Yo necesito que en la escuela me inspiren a yo buscar mi camino. Y eso es lo que hace tantísima falta. Porque no necesito transformarme en una máquina de repetición de lo que tú dices. Necesito estar inspirado para buscar mi propia información y ver, incluso si tú tienes razón o no. Claro. Y eso es capital en cualquier educación. Y eso no existe hoy en día. Quizás haya alguna... Entonces, quizás había que enfocarse más bien en la formación de los profesores. No necesariamente. ¿No crees tú que tienes la suerte de que te toque un buen profesor y allí tú dices, quizás esto es lo mío, pero no. Te tocó un buen profesor. Bueno, a ver, tengo una pregunta. ¿Tú crees que yo soy un buen profesor? Yo no te he visto enseñar. Pero por lo que tú me cuentas, puedo decir que sí. Porque tú me has dicho que tienes alumnos que pero vamos a ver. Pero yo enseño muy parecido como son las historias. Solo que con materias y con temas que son ya más... dependiendo de la edad, porque tengo alumnos de todas las edades, pero mis historias de Instagram son un buen reflejo de cómo yo enseño. Claro, yo no soy tan regañón, ¿no? Sí. En las historias de Instagram, como hablo de cosas que son más delicadas, entonces soy más regañón. Pero yo no soy muy regañón, de hecho soy muy simpático. ¿Te parece que yo soy muy bueno? Me parece que eres muy bueno, ¿sí? Y te voy a dar la razón. Ahora, les tengo que ustedes una pregunta. Ustedes que han visto mis historias de Instagram, ¿les parece interesante? ¿Les parece que...? Bueno, en la universidad a mí me rasparon, weón. Me dijeron que increíble, yo ya había ganado, porque para ganar mi plaza de maestro, yo tuve que hacer un concurso súper jodido. Tuve que, nada más demostrar, hablar de manera fluida varios idiomas y poder tocar muy bien el piano y poder tocar muy bien el violín y dar clases públicas. Yo había ganado ya el concurso. Y en mi universidad fui a hacer el examen, o sea, ya yo tenía mi plaza de trabajo. Yo tengo que explicar esto porque yo fui testigo ocular de estos hechos. ¿Qué ocurre? Llega el momento de que Ramón haga su tesis, ¿no? Y me dice, no sé, ¿qué hago? O sea, tengo dos opciones, o hago una tesis de música barroca de cualquier manera para salir de paso, o hago algo que realmente me apasione. Yo le dije, tienes que hacer algo que realmente a ti te apasione, y no solo que te apasione, sino algo que a ti te vaya a ser útil en el futuro. Error. ¿Qué puede ser eso? Y entonces empezamos a hacer una lluvia de ideas, y sale el tema de por qué a la gente hay ciertas piezas que le gustan. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente, digamos, de manera general, tiene esta tendencia a rechazar la música académica, pero cuando se expone a ciertas piezas, les gustan, y otras no, ni les van ni les vienen y tal? Y nos sentamos, yo diseñé un experimento súper interesante, eso fue, el marco teórico era brutal, o sea, realmente súper científico. Y la persona que me hacía de tutora es una universidad con doctorados y postdoctorados, o sea, una claro, viejita ya. La vaina fue que yo le digo, ajá, ¿y quién te tocó de tutora? Y cuando me dice,
yo no sé quién. Y era la más jodida, así. Y yo dije, ok, aquí tenemos que montar una Que era psicóloga. una psicóloga de... Sí, o sea, sí, no, una son vaina una caraja increíble. súper arrecha. Y yo le digo, mira, aquí o nos montamos o nos encaramamos y esto va a ser peludo porque todos los demás les tocó músicos, eran músicos los tutores. Entonces, claro, pero esta era psicóloga, entonces tenía un enfoque mucho más científico, pero yo dije, a mí esta vaina no me da miedo, eso lo podemos hacer. Ya saben quién fue la mente maestra de la tesis. Para. Casi que al final la firmé yo. Y entonces nada, él iba a las reuniones con la señora y me traía toda la vaina y yo sentada ahí viendo, ok, bueno, vamos a hacer esto, bueno, ok, esto falta en el marco teórico. Porque yo trabajaba, no es que yo era un vago que me echaba a la cama mientras ella, no, yo trabajaba y ella me ayudaba a hacer ciertas cosas, entonces fue trabajo. A todas estas, nuestra tesis fue experimental, ¿ok? Mientras todas las demás eran meramente teóricas. Desarrollamos un concepto, un nuevo concepto, lo pusimos en un marco teórico, lo comprobamos en el experimento, fue increíble. Sí. Y todos los resultados daban exactamente como yo había previsto que iban a dar. Exacto, la hipótesis fue comprobada. Y bueno, cuando va al examen y presenta su tesis, nada más y nada menos, esa tesis fue escrita en inglés, porque él tiene la opción de escribirla en cualquiera de los idiomas legales de Suiza o en inglés. Y yo le dije, obviamente en inglés, vamos a hacerla en inglés. Claro, porque en francés, tú puedes escribirla en francés, en alemán, en italiano, o en romanche, o en inglés. ¿Qué pasa? Que alemán yo no sé hablar alemán prácticamente, unas palabritas. Romanche fuera de contexto. Italiano nada que ver. Y en francés, la gramática francesa, iba a tardar yo más tiempo corrigiéndolo que haciéndolo. Porque el idioma francés, mira, o sea, el escrito y el oral, dos vainas distintas. Claro, y es tan arrecho, el francés escrito, que tú le preguntas a una persona average, una persona común de la calle, que te lo corrija, y se equivocan, y lo hacen mal. No saben, hay gente que se equivoca hablando, Sí. en tiempos verbales, una cosa que en español es impensable. Tienes que ser casi que borderline analfabeta para confundirte con un tiempo verbal. Claro. Y en francés es súper mega común. Claro. Y entonces, bueno, a la corrección y la sorpresa es que le toca creo que era un francés o un suizo y una italiana. Bueno, resulta que la señora no hablaba inglés. Ella agarró, metió todo en Google Translate y así se leyó la tesis. ¿Me pueden explicar cómo una persona que no entendió la tesis, o sea, que no habla el idioma en el cual está escrita la tesis, me va a corregir mi tesis? Bueno, lo destruyeron, o sea, eso fue horrible. Pero pasaste, exacto. Te pusieron como que la nota... Mínimo, 10. Pero yo le dije, no importa, porque la persona que sabe te corrigió antes y te dijo que esa tesis... De hecho, yo estaba cagada porque le dijo, bueno, hay unos detalles ahí. Justo la última corrección fue... Mira, hay unos detalles allí que tienes que arreglar, yo no me hago responsable y tal, porque era súper jodida. Era una mujer muy estricta. Y bueno, lo arreglamos y al final estaba muy bien la tesis, pero bueno. Entonces, todo esto para decirles qué ocurre. En ciertas ocasiones se pena las ganas de romper el status quo. Me refiero. Cuando tú tienes un sistema, tienes dos opciones, o quedarte con ese sistema y seguir allí, pegado, en donde tú simplemente, en el caso de Ramón, tenías la tesis y seguías haciendo tu música barroca, una cosa súper aburrida, que al final no iba a llegar a nada, ibas a simplemente repetir lo que ya habían dicho los demás, o hacer algo que realmente movilizara, que fue lo que hizo Ramón. ¿Y cuál fue el resultado? De vaina me raspan y tengo que... Porque si me raspaban era un riesgo arrecho. Me raspaban el año, tenía que repetir y perdía mi empleo. Era peligroso, entonces, no, de vaina. Entonces, cuando ese tipo de cosas ocurren, yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es el mensaje que estamos tratando? ¿Cuántas veces? Pregúntenle a sus padres. ¿Cuántos profesores tuvieron que quizás no los desalentaron en algo que tuvo una repercusión inimaginable? Porque tú, de repente, eres una persona a quien le gustaba la música y tu profesor de música te dijo, no tienes talento. Puede pasar. Y todo lo que tú había soñado se derrumba con un solo comentario. Claro. Y esto se aplica a todo. Entonces, por eso yo creo que nosotros en nuestro lenguaje tenemos tantísimo poder. Porque ¿cuántas veces a ustedes les han dicho cosas positivas? Y bueno, como tú lo esperas, y esa es mi teoría, que cuando tú esperas algo, cuando tú haces una obra, tú esperas
como trabajaste en ello, esperas que el resultado, que el feedback sea positivo. Claro. Pero cuando ocurre lo contrario, ¿ok? Que sea negativo, eso te desestabiliza y te lleva a un punto en el que tú dices, esta tiene que ser la verdad, porque ya tú te esperabas lo demás, pero esto no te lo esperabas, y como no te lo esperabas, es un shock para tu cerebro, y entonces ahí ya tú dices, no, esto es cierto, y se aplica a todo, o sea, a todo. Caso de ayer, una amiga grabó un video, y lo iba a poner en TikTok. Entonces hay mucha gente, sobre todo la gente que no hace redes, cuando vas a postear algo en las redes sociales, como no quiere que la gente se burle porque están tratando de ser influencers o lo que sea, se lo manda mucha gente antes de postearlo. Se lo mandó a otra amiga y le dijo, ay no, está muy bien y tal, el ritmo y tal, pero te ves gorda, engordaste, ¿no? Se puso súper mal. Y tuve yo que decirle, claro que no, te ves bellísima, o sea, estás loca y tal, no le pares, o sea, no tienes que escuchar. O sea, ¿cuánta gente te dijo que te veías bien? Y me dijo, mucha, pero es que eso me afecta. Y, ¿saben? Entonces es lo mismo. Tú puedes desalentar muchísimo a alguien y no tienes idea de las consecuencias solo con tus palabras. Sí, es verdad. ¿Y cuántas veces eso no ha pasado en la escuela? Bueno, infinito. Tú puedes destruir a un alumno. Puedes destruirlo. Y no tienes que decirle nada demasiado fuerte. Porque ¿no crees tú que en ese momento, que tú eres una figura de poder también, tienes ese peso muy similar al de los padres? ¿Alguna vez tú lo has sentido? Que hay niños, tú me contaste que hubo un niño que te decía Daddy o algo así. Sí, hay varios, no hay y uno. Es como, ¿sabes? Claro, son chiquitos, sí, pero también está ese background de qué pasa en la casa. Sí, claro, tú nunca sabes realmente. Pero siempre que tienes algunas sospechas, al menos donde yo trabajo, siempre tú puedes acudir y resolverlo. Pero hay muchas veces que eso ocurre. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en preescolar, César Augusto, nunca me voy a olvidar. Yo tenía 4 años y yo me acuerdo de todo, porque César Augusto era un niño que golpeaba. Ningún otro niño golpeaba así, o sea, todas veces se daban sus coñecitos, ¿no? Pero César Augusto era muy violento, era un niño muy violento. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en posición de descanso, así, ¿no? Y César Augusto me jalaba el pelo y yo, coño, pero deja. Y me hacía llorar de lo duro que me lo jalaba. A mí, a una negrita, Yurvanis Rincones. Le jalaba el pelo tan duro que nos hacía llorar, sobre todo a mí, yo no sé por qué. Y entonces yo le digo a la maestra, Nelly, le digo, mira, me está jalando el pelo, me hace llorar. César Augusto. Y me acuerdo que le dijo, César Augusto, hijo, para allá. Y yo, bueno, dale. Y un día yo fui a donde mi papá, y le dije, César Augusto ya me tiene la vida de cuadrito. Mi papá me dice, mira, agarra así y le haces así, ¡pum!, en toda la nariz. Y yo, ok. Y fue a mi abuelo y le digo, César Augusto me tienes odio. Y mi abuelo dice, bueno, lo que tienes que hacer es ¡pam!, en toda la boca del estómago. Y yo, entonces, ¿le doy en la nariz o le doy en la boca del estómago? Bueno, total que yo llego al preescolar todo confundido. Y cuando veo a César Augusto le hago así, ¡pum!, en los ojos. Y el pobre César Augusto no sabe ni dónde agarrarse. Pobrecito se orinó del coñazo. Oh, pero no te he hecho nada. ¿Tú llegaste? No, yo llegué y le di su coñazo directo. Bueno. Y nunca más me volvió a joder. Pero claro, me acuerdo que con eso, el niño se orinó. Y me acuerdo que estaba César Augusto. Me acuerdo que empezó como a moverse para arriba y para abajo, ¿no? Y le digo, César Augusto, ¿qué te pasa? Y yo levanto la mano y le digo, profesora, ¿sí? Yo le pegué. Bien hecho, le dice la profesora. Pensando que me iba a armar rolo de peo. Pero es que era muy jodido. Y entonces, al día siguiente, me citaron a mí solo, no citaron a mis padres. Solo a mí. Yo entré al colegio y una de las monjas me agarra y me dice, Velázquez, sí, suba. Y yo, ay, hasta que llegué. Ese hombre ya está muerto. Y cuando subo al último piso, están los padres de César Augusto, la mamá. Me acuerdo que tenía una cola, era morena, tenía una cola así bien apretada. El papá no recuerdo cómo era. Y estaba el niño así sentado en una vaina así con cara de cagado. Y yo no sé qué coño fui a hacer yo allí. Yo pasé, estaba a la puerta, yo pasé de un lado al otro de la puerta. Estaba aquí, vi la vaina y seguí. Y una monja me preguntó, ¿tú le pegaste a César Augusto? Y yo le dije, sí. Ah, ok, ya, vete a tu clase. Y me fui. Pero fue que me enteré cuando estaba bajando con, yo no sé si fue otra niña de 6º grado o algo así, que los padres estaban divorciados y se caían a coñazos en la casa y era una cosa horrible. Y el pobre César Augusto veía toda esa vaina y claro, me vio a mí, me vio cara de mujer, ¿será? Y
Y me cayó a coñazo a mí repitiendo lo que estaba en la casa. Entonces, claro, los niños son demasiado delicados con esas cosas. ¿Ves? Aunque yo también pasé por un divorcio bien jodido y yo creo que soy normal. Bueno, canto la canción de oh te pido, pero fuera de eso. Nunca fui violento, pero bueno, cada quien lo podrá manifestar de una manera distinta. Total que bueno... Tú sabes que para decir que coño, que la escuela es un lugar delicado y es un lugar en donde... La escuela es un lugar muy peligroso. Además, los niños tienen la tendencia a ser muy malos. Tienen la tendencia... No porque sean malos, que no tienen filtro, sino porque sí, es que no tienen la madurez necesaria para poder tenerlos. Y de hecho hay adultos que crecen, o sea, niños que se transforman en adultos y nunca la desarrollan. Es la diferencia, por ejemplo, entre la gente que te dice las cosas de forma directa y la gente que te dice las cosas que no tiene que decir. Total. Sí. Una cosa es decir las verdades y otra cosa es decir cosas que no tienes que decir. O sea, qué sé yo, tú ves a alguien en la calle que está despeinado, ¿no? Yo veo una persona que tiene un colega mío que tiene un cacho, le digo, coño, no te peinaste. Eso es una imprudencia, eso es de muy mal gusto, una mala educación además. Yo lo máximo que podría decir es, déjame ayudarte a arreglarte, por ejemplo. Sí. Yo con esas cosas tengo muchísimo tacto, nunca. Es muy raro que yo te vaya a hacer sentir mal. Sí, sobre todo con cosas físicas. Con cosas físicas o como hablas o como te ves, nada. Yo siempre te voy a hacer sentir bien en eso, ¿no? Si tienes algo, ay, déjame ayudarte. O por ejemplo, si veo a una mujer que tiene algo, le hago así. Y entonces van y se lo arreglan. Pero, coño, vale, ¿qué estuviste comiendo? Yo qué sé, o... Mira, déjame decirte... Eso me lleva a una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto la educación a nivel global, cuando tú dices que alguien es educado y que alguien es mal educado, hasta qué punto la escuela tiene un poder y la casa tiene un poder? O sea, ¿dónde se delimita la raya? Tú que eres profesor y que has visto a montones de niños y tienes niños súper educados, niños súper educados, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? Bueno, pero es que la gente cree que es la misma cosa, no es la misma cosa. Una cosa es la educación escolar y otra cosa son los modales. Total. La escuela no debería ser un lugar en donde tú aprendes modales. Eso tú deberías aprenderlo en tu casa. La escuela es un lugar en donde tú vienes a educarte, a aprender conocimiento, a instruir. Sin embargo, creo que también hay un pequeño, bueno, no pequeño, yo creo que hay un gran componente humano en la escuela, porque tú aprendes otras cosas, aprendes a compartir, aprendes a respetar, o sea, sí, no sé si lo aprendes, no sé, creo que lo pones en práctica. O sea, es lo que yo, la otra vez, por ejemplo, el personaje secreto estaba dando una clase, yo entro, y hay uno que está saboteando, pero a lo más. Y entonces yo le digo, siempre uno tiene que decir, por favor, estás interrumpiendo, estás tal, de la manera más respetuosa posible. Y sigue peor. Y yo le digo, oye, estoy tratando de hablar. Y después, si quieres, puedes hablar tú, pero ahora estoy hablando yo. Y entonces sigue. Y me dice, stop. Yo le digo, mira, esto no es un kindergarten para empezar. Y yo no soy tu babysitter. Entonces tienes dos opciones. O continuamos teniendo una conversación razonable, o te vas. Pero aquí no podemos hablar como animales. Somos gente civilizadas y la educación hace al hombre. Marga, callado la jeta por un minuto y después siguió jodiendo. Pero bueno. ¿Cómo es Mr. Velázquez? Bien, puede ser Mira, yo siempre, primera clase, le digo, yo voy a ser el profesor número 1 aquí de todo el mundo. Y vamos a tener la mejor relación. Pero, si me hacen molestar, no van a haber conocido profesor en su vida más estricto que yo. Pero es raro que lleguen a ese punto. Y siempre que yo me molesto, coño, les digo por qué. Les digo, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Si tienen a una persona que lo único que hace es... Pero es que eso lo pueden hacer con niños que ya razonan. Claro, los chiquitos no. Los chiquitos. No, los chiquitos no. Los chiquitos eso no. No, los chiquitos, los más pequeñitos. ¿Cómo están? Los más pequeñitos, eso es la milicia. Claro. Claro, pero también mientras más... Porque eso es un error también que yo cometí cuando empecé a dar clases. Yo quería las clases de los más grandes. Empecé con adolescentes. O sea, yo tenía clases variadas, ¿no? Tenía adolescentes, preadolescentes y tenía chiquitos. Bueno, ese fue mi primer o segundo año. Y digo, bueno, vamos a ver una mezcla. Y yo digo, bueno, los pequeñitos, ¿qué voy a hacer? Nada.
Y los grandes, coño, ya entienden, trabajan más. No, mi pana, jamás, nunca volví a cometer ese error. Ya reviran. Sí, me reviran y te dicen cosas como que es difícil reaccionar de una manera neutral. Yo ese año aguanté y dije nunca más, porque un día le voy a decir una vaina a uno y voy a perder mi empleo por eso, porque de verdad. No, pero yo creo que Mr. Velázquez es un buen profesor, porque tú dices que te recuerdan y que cuando te ven por ahí te dicen, profe, tal, Paganini y tal. Sí, se acuerdan de todo lo que les digo, pero es por la manera como yo se los enfoco. Muy bien. Pero en mi universidad me rasparon. Claro, pero por ejemplo, yo sí doy una clase de las que... Pero imagínense, es una cosa loca porque nosotros tenemos supervisión de profesores que vienen de Juilliard, de las escuelas de Norfolk en England y de Estados Unidos y de todas partes del mundo. De hecho, vino una de Singapur también a dar una conferencia y todo. Y ven nuestras clases y nos dicen para mejorar y porque tienen que llevar un registro de lo que hacemos. Y ellos ahí, y con los años cada vez mejor. Hasta mi colega, que él tiene ya 60 y pico años, que fue un buen mentor, ¿no? Me dice, estoy impresionado en la manera en cómo... Wow, sí, pero eso es ahí. Pero en mi universidad me rasparon. ¿Y qué es lo que importa en la vida real? Sí. Y por eso te están pagando. Sí, en la universidad pagabas tú, imagínate. Sí, pero los que te forman... Sí. No, total. Te raspan. Eso quiere decir que los que te forman realmente no son buenos profesores. Sí. Entonces, una cosa es lo que dice Has tocado un punto muy bueno. ¿Qué? Porque y bueno, yo también lo viví en la escuela de medicina. Un problema vital que yo veo en el sistema educativo es que muchas veces contratan a un gran profesional, pero que es pésimo profesor. Sí. Y eso es como que tú contrataras, mira, prefiero que me contrates un carajo que sea muy buen profesor y profesional, a que me contrates un súper buen profesional, un súper buen violinista o un súper buen cirujano. Yo tenía un profesor, Dios mío, era de los cirujanos más arrechos de Venezuela, pero era inmamable. O sea, era increíble, súper mal profesor. Pero es que es una cuestión de ego al final. Es una cuestión de ego. Y al final no aprendes un coño, porque él lo que quiere es rasparte, porque él es el arrecho, o sea, él es el más fuerte, el más tal, y lo que te quiere es demostrar que... Tú ves que los más arrechos, la gente más arrecha, la más increíble, la más admirable que yo he conocido, son personas que tienen los aires por el suelo, o sea, no se creen nada. No se creen nada. Te estoy hablando de violinistas, te estoy hablando de alguien como Rick, que es ingeniero, que ya por ahí dijeron, por cierto, que quieren conocer a Rick. No sé si lo podré convencer para que haga una aparición. Una aparición, pero puede ser. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? Médicos que he conocido, pero mi familia son todos médicos menos yo. También gente que ha escrito libros o incluso maestros increíbles. Gente con superdoctorado. Claro, y gente que no se cree en la gran vaina porque están interesados en que tú entiendas, ¿no? Total. O sea, tienen una visión más allá de la sabiduría, porque es una de las primeras cosas que te enseñan, al menos en la escuela pedagógica de violín, es el saber es infinito, no se puede alcanzar, ni siquiera la persona con más doctorados del universo puede alcanzar la sabiduría del todo, del saber. Es infinito, ¿no? Yo creo que había un triángulo, el triángulo pedagógico, y se me olvidó esa vaina. Pero, entonces que te venga un cirujano o un violinista a decirte, ay, no, qué bolas, que eso no es así, que yo soy arrecho. Sí. Ya no eres arrecho. Pero entonces, ¿qué propones tú, Ramón? Ya que tienes tanta experiencia enseñando y todo esto, ¿cómo tú crees que sería un mejor sistema educativo? Lo primero, menos días de clases. El fin de semana no puede ser 2 días. Tendría que ser, yo creo que con 3 días de clase, basta y sobra. Sí. Basta y sobra. Porque la mitad del tiempo los alumnos no están prestando. Es que una persona, aunque sea muy inteligente, aunque sea un genio, no va a tener la capacidad para concentrarse por un periodo mayor de 20, 30 minutos. O sea, 15 minutos. Si eres un as, puedes quizás mantener tu concentración sin prestar atención a otra cosa por 15 minutos, 20. No. Y tú estás ahí 8 horas. Entonces, ¿qué? Bueno, te dan receso. Recesos más largos. Recesos más largos. Te
A mí yo me acuerdo que me daban en primaria media hora al día. Sí, pero bueno, nosotros tenemos suerte porque en Venezuela nosotros terminábamos máximo a la 1:30. Máximo, como muy máximo. No, pero primaria, 12 ya está afuera. Sí, bueno, 12 o 1. Y eso era genial, pero aquí yo compadezco a mi hijo, o sea, el Suiza, pobre... En Suiza los horarios son una maldición. Y para los padres también, ¿En Suiza? o sea, coño, o sea, yo, el camello, pues, tengo que irlo a llevar en la mañana, después tengo que irlo a buscar a las 11:30, volverlo a llevar y después volverlo a buscar a las 4:30. Claro. No, marico. En Suiza empiezan a las 7:30 a las 8. Muy temprano en comparación a la media europea. Empiezan creo que a las 8. 8:20, sí, por ahí. Sí. Y terminan a las 5 de la tarde. Bueno. No, 4:30. Bueno, ya, 4:30. Eso es primaria. No, 4:30 todo el mundo. Todo el mundo. Ah. Pero bueno, es que llegas a la casa ya. Claro. Creo que es a las 4 y a las 4:30 estás en la casa más. Ya, pero es larguísimo. Es una faena. Sí. Y es casi sin pausa. Y el sistema es muy estricto aquí. Y dígame, aquellos que hacen actividades extraescolares. Sí, no. O sea, por eso es que no hay grandes violinistas suizos. El gran violinista suizo, no hay. Gran pianista suizo. O sea, hay, pero pocos. Más son en lugares en donde los horarios son menos estrictos. En Rusia, por ejemplo. De hecho, creo que Rusia tiene el récord de tener el horario escolar más reducido del mundo. Okay. Creo que es ahí. Que tienen más vacaciones por año, algo así, no me acuerdo. Y eso sería lo primero, yo creo. Reducir los horarios, es demasiado. Uy, salud. Gracias. Yo honestamente creo que también sería muy importante aplicar muchos de los conocimientos, ¿no? Salir del salón de clases. Sí. Ir a ver las cosas. Porque en el momento donde tú le pones ese lado de practicidad a algo, no se te olvida. Es verdad. Si tú vas y ves y lo utilizas y tú dices, coño, para esto me sirvió, nunca me voy a olvidar del paseo que hice haciendo tal cosa. Claro. Y no tiene que ser ni siquiera nada extraordinario. Puedes ir al patio del colegio y hacer el experimento ahí con cualquier cosa. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, yo propuse para ver si el año próximo vamos a Viena, a la casa de Mozart. Muy bien. Pues mis alumnos... Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Claro. Eres tú el agente de cambio. Me parece muy bien. Yo también considero que habría que quizás ir un poco más hacia lo que tú decías antes, ¿no? Ir un poco más hacia el pasado, a la antigua Grecia, a estar en donde tú tenías a esa figura que tú admirabas, ¿no? Y tú decías, coño, yo quiero aprender de esta persona y escuchar a esta persona. Me interesa lo que esta persona tiene para decir, porque sé que luego yo voy a hacer mi trabajo pensando en lo que me dijo. Entonces quizás un poco así estilo sofista, que tú vas, escuchas y reflexionas. Creo que se ha perdido mucho el enfoque filosófico y la vida es filosofía. Todo lo que tú haces es filosofía y tiene que eso retomarse, porque si no lo haces, se pierde un aspecto básico de la creación en general, que es la reflexión. Cuando tú estás pensando, allí es donde ocurre la magia, allí es donde se te ocurren las ideas, allí es donde tú cambias el mundo. Pero si solo estás tratando de memorizar cosas para salir del paso, no se logra, se cierra y hay que abrir. Sí, por supuesto. También habría que analizar muchos pensum de primaria, universidad y bachillerato. Quitar un poco de vainas que son... Un montón de cosas inútiles. Vital. A los 18 años tú no estás en capacidad de elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Eso se tiene que hacer a los 25 años. Habría que hacer una reforma social completa en donde tú a los 25 años es lo que eliges qué es lo que vas a hacer con tu vida. Claro. Cuando eres un bebé de 18 es imposible. ¿Ustedes quieren saber cómo mi papá eligió que iba a estudiar psicología? Primero, tuve la grandísima suerte de ser una persona que quería salir adelante, que quería superarse. Mi papá, él me cuenta que uno de sus regalos de su padrino fue un dinero. Y él, lo que quiso hacer con ese dinero fue ponerse a estudiar inglés en el CBA. Eso me parece una movida tan inteligente para un chamito creo que ni tenía 18. Estudió inglés, pasó todos sus niveles y tal, y cuando llega a la universidad que se va a inscribir, claro, era un momento en donde era mucho más fácil el acceso, porque no mucha gente iba. Y él llega así y me dice, ¿tú sabes cómo yo elegí? Muy fácil. Yo me metí en la cola más corta.
Yo vi derecho, está muy larga. A ver, educación, no, pinga, esa vaina está muy larga. Psicología está cortica, dale ahí. Claro, porque uno es mocoso. Claro, bueno, sí. Pero es que tú no te das cuenta. Lo mismo yo, o sea, claro, ya en mi caso hubo un poquito más de reflexión y yo me recuerdo que pensé que es lo más... ¿cuál sería el reto más grande para ti? Entonces, coño, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es la carrera que cuesta más entrar en la Universidad Central de Venezuela? Medicina, sin duda alguna. Ok, bueno, después. ¿A quién conoces tú que sea médico? Entonces me pasaban los médicos y después dije, no, pero yo quiero médicos mujeres. ¿Qué médicos mujeres conoces tú que tú admires? Y se me vinieron a la cabeza dos. Tu mamá y la mamá de mi mejor amiga. Dos mujeres increíblemente inteligentes, increíblemente encantadoras. O sea, yo quería ser como ellas. Y allí me dije, esto es lo que yo quiero hacer, claro. Y es lo que hice. Bueno, pero es que también la Universidad Central, en la época de mi mamá, no era lo mismo que se ve en tu época. Y ahí podemos tocar, y yo creo que sería un buen broche de oro para este podcast, lo que fue para ti y para mí entrar en Suiza, en el conservatorio de la Haute École de Musique de Lausanne para ti, y en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, para mí, ¿cuál fue esa impresión que tuviste? Bueno, lo que pasa es que yo venía de una academia de solistas que era muy griega en ese sentido. Había un maestro y todo un pequeño y reducido grupo de alumnos muy selectos que podían tener clases con él. Y era que él se ocupaba de ti y iba y estaba contigo el tiempo necesario y te decía y te mandaba y tú tenías que estudiar ahí donde él estaba para que él pudiera corregirte. Entonces yo pasé 2 años de eso y ha sido el mejor maestro que yo tenía hasta ahora. Realmente es una mente en el violín. Si alguien sabe de violín, es él, Kayale. Habib Kayale. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo me voy, ahí el problema es que no te dan un diploma universitario, te dan un certificado de solista, pero eso a fines prácticos no vale para nada. Entonces yo necesitaba un certificado universitario y digo, coño, lamentablemente voy a tener que abandonar los estudios con usted y hacer el conservatorio. Entonces fui al conservatorio esperando lo peor. Pero lo que yo esperaba no fue tan malo como lo que me encontré. Fue una decepción tras otra. Boom, 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 boom. Y no fue porque los maestros fueran malos, sino por cómo estaba estructurado todo. Era muy desmotivador. Bueno, también ha tenido su componente, porque es muy extraño pensar en que tú vienes de Venezuela, ¿no? Del tercer mundo. Y tú te esperas que lo que tú aprendiste ahí, lo que tú veías ahí, era la pacotilla. Y que tú, cuando ibas a llegar aquí, ibas a ver the real deal. Nada, pana. Qué loco pensar que tus maestros de Venezuela eran mejores que los de Suiza. Sí. No, los de armonía. Algunos. Los de violín, no. Los de violín, o sea, la creme de la creme del violín está en Europa y en Estados Unidos. Me imagino que ahorita también en Israel hay un nivel altísimo, ¿no? Y en China. Pero los profesores de educación teórica musical, armonía, composición, esas cosas, en Venezuela eran de lejos, es que ni siquiera es comparable. Qué loco, de ¿no? lejos mucho mejor. También esa gente se formó, fue aquí, muchos de ellos estudiaron en el exterior y se devolvieron porque, claro, era otra época, era la época en donde tú emigrabas como se debe, tú emigrabas para aprender y para volver a tu país a hacerlo mejor, sí. Como se debe, como debería ser una inmigración perfecta. Sí. Pero no. Entonces, de hecho, en mi conservatorio, los 2 profesores de armonía que había 3. El mío fue Sergio Colmenares. Yo no sé si todavía habrá alguna grabación de él tocando, pero Sergio Colmenares es un artista de la armonía, un compositor extraordinario. Miguel Astor, que está en los libros de historia. Miguel Astor daba clases ahí en la misma escuelita donde estabas tú. Una escuelita que se está cayendo. Sí. Y Gerardo Baliache, que él era ingeniero en realidad, pero su pasión era enseñar eso. Me encanta. Qué clave. Y eso es otra idea que yo tengo. Deberíamos todos tener una especialización, digamos que indagar más, profesionalizar
una ciencia y un arte. Sí. Porque todos, absolutamente todo ser humano, creo y estoy segura de que está en la capacidad de ser un gran científico y un gran artista. Solo que no estamos expuestos. Y esa es otra de las claves. Necesitamos tener exposición a las cosas. Total. De repente tú eres un químico brutal, pero nunca lo supiste porque nunca estuviste expuesto. Claro, pues a lo que, ¿sabes? De repente yo, qué sé yo, o sea, una chelista brutal y nunca, ¿sabes? Claro. Y un deporte también. Un deporte también, ¿por qué no? Claro, y tener exposición a muchos deportes, porque hay infinidad de deportes. Pero la gente, bueno, ve fútbol, esas cosas. Me gusta esa triada. Sí, es un buen tal, ¿no? Una muy buena triada. Un deporte, una ciencia y un arte, me encanta. Claro, eso sería. Y entonces cada quien, bueno, a mí lo que me gusta es esto. Y primaria, y quizás una parte de secundaria, de middle school, que esté enfocada en que tú descubras todas esas cosas. Y hacer una especie, no digo filtro porque no me gusta esa palabra, pero una especie de guía, claro. En donde veo, ya va, espera. ¿Cuántas veces tú no me has dicho, marico, tengo un alumno? qué talento tiene? Si este chamito se pone brutal. Qué lástima. Cuánto talento desperdicia. Y de hecho yo he hablado con los padres. A veces es muy raro que yo tenga un alumno que sea tan talentoso como para que pueda realmente tener un futuro en el mundo del violín. Pero a veces pasa. Mira, talento de verdad, uno en 5.000. Pero pasa. Y eso fue desperdiciado si los padres no... Claro. Sí. Ay, claro, los padres lo ven como un chiste. Sí. No, él tiene que ser un gran matemático. A lo mejor el crédito malísimo en matemáticas. Ahí vamos, o sea, qué importantes son los padres también, ¿no? Y ahí yo tuve mucha suerte. Cuando yo dije que yo quería estudiar medicina, mis padres en ningún momento me desalentaron. No, a mí tampoco, cuando yo quería estudiar violín. En tu caso fue aún más fuerte, o sea, quiero ser artista. Y tu mamá, de verdad, yo se lo dije, o sea, chapeau por aceptar ser parte capital en el cumplimiento de los sueños de cada uno de tus hijos. Sí. Eso es una cosa que yo admiro increíblemente de tu mamá. Porque, sí, y de mi papá sin duda también. Sí. En ningún momento, o sea, en el momento que yo dije, quiero estudiar medicina, siempre estuvo ahí, mi mamá también, o sea, increíble. Y para mí, completando un poco lo que tú decías antes, para mí también fue un shock, porque claro, yo idealicé la medicina de una manera, es que mira, o sea, no les puedo ni contar a qué punto la medicina tenía una parte importante en mi cabeza. Yo me esperaba que era, o sea, a nivel Doctor House o más. Y cuando llego y me encuentro con ese río de mediocridad de parte de mis compañeros, porque no era ni siquiera de los profesores. Pero el chistecito ese de hacerte creer que estabas estudiando, que eras una nueva, no sé. Sí, claro. Porque bueno, la novatada, que cuando llegues me cayó muy mal, pero bueno, también es que... No sé. No, esas cosas no tienen por qué ser. Aquí pasa también algo que es que los suizos son muy metódicos también. Muy metódicos, pero de a pasito. Entonces, por ejemplo, algo que me pasó y que a mí me chocó muchísimo, yo iba a esas clases realmente, en francés hay una palabra, dégoûté, asqueado, ¿no? Es que cuando yo llego, tenía que hacer un examen de solfeo. No, solfeo es aprender a leer música, así tú haces do, re, mi, re, ra, así. Entonces me lo ponen y yo lo hago. Y yo diría que yo saqué en ese examen, para entrar, ¿no? 90 sobre 100. Pero como no fue 100 sobre 100, me hicieron hacer todo el primer año completo. O sea, hacer el primer año viendo cosas que yo ya sabía desde que tengo 12 años. Con gente que la estaría viendo por primera vez, no sé. Pero, marico, ¿por qué yo tuve que hacer? Entonces, claro, al final del año había 2 o 3 cositas que yo quizás no había hecho. Claro. Pero por eso me hicieron hacer todo un año. Entonces yo tenía una frustración tan grande porque me hicieron perder el tiempo tanto. Y después del segundo año lo mismo. Y en armonía me hacían hacer ejercicios que ya yo estaba sobrado de hacer. Entonces, en lugar de decir, te faltan 2 cositas. Bueno, tienes que repetir todo el año, ¿no? En lugar de hacer eso, deberían decir, vamos a ponerte un reto mayor. Vamos a ponerte más adelante donde tú no sepas muchas cosas para que las tengas que aprender. Entonces ya cuando yo pasaba el segundo año, estaba tan asqueado de haber visto cosas de principiante que yo no quería hacer nada. Entonces, en el conservatorio yo sufrí mucho por esas cosas. Tenía que hacer vainas inutilísimas
que eran bloques de orquesta. Bloques de orquesta era, yo tenía que tocar en orquesta, que tenía que levantarme a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tocando en una orquesta del conservatorio gratis, y que no ganabas nada, ni aprendías nada, ni tocabas nada realmente interesante, para, no sé, un bloque de orquesta. Tenía que dar un concierto del Conservatorio de Lozano. Entonces, coño, qué ladilla. Eran a veces 2 semanas completamente desperdiciadas en esa mierda. Y como esas muchas cosas. Tenía una clase que era lo más absurdo de este universo. Expresión corporal. ¿Tú fuiste a alguna? Marico, les juro que era sentarse a hacer un círculo en el suelo. ¿No te enseñaron a hacer tuerca? No me enseñaron. Qué lástima. Hubiese sido un poquito más útil. Nos pasamos una pelota. Ponían un ritmo así en el fondo. Que sí. Coño, porque yo te voy a decir una vaina. Si tú eres músico y no tienes ritmo, estás jodido. Coño, chamo, nada, bueno, ahí. Una vez fui a una vaina de construcción de órganos de iglesia. Bueno, pero eso te gustó. 8, sí, pero fueron 8 horas por todos los fines de semana. O sea, una vez, ok, pero tuve que ir 4 veces, 8 horas a San Galen, que son 3 horas en tren. No, mi pana, que ladilla, man. Pero bueno, ¿tú crees, Ramón, que estamos mejorando? Sí. Yo creo que la mayoría de los profesores se reevalúan a sí mismos mucho. Tenemos la tecnología, que es una herramienta invaluable, y creo que al final lo más importante es enseñar a los niños a que sean sus propios maestros. Es difícil porque los niños no saben exactamente lo que quieren muchas veces. Sí, pero al mismo tiempo los niños tienen esa curiosidad y con internet la pueden saciar, y eso es algo muy importante. Eso también. O sea, ¿cuántas veces a ti no te han venido los niños incluso a refutarte cosas? Te han dicho, hey, pero eso es porque, claro, Ramón canta unas canciones con ellos y muchas veces tiene que modificar la letra un poquito para que sea más adecuada para los niños. Claro. Y hay niños que te vienen y te dicen, esa no es la letra. Esa no es la letra porque en YouTube, bueno, pero es que no se puede porque no es kids friendly. Pero eso está bien. Pero eso está bien porque ese niño la buscó. Ese niño no se quedó con Mr. Velázquez dijo que esta era la letra y me quedo ahí. No, ese niño fue, la buscó y la leyó y dijo, epa, aquí hay algo raro. Y y te lo dice. Eso está bien. Entonces yo creo que el futuro es Está bien. Y cada vez son más sensibles también con lo que pasa alrededor. También hacen un trabajo muy, muy bueno ahí, que es el medio ambiente, la vaina y tal. Cero bullying. Eso es una política. Por favor, para finalizar, cuenta la vaina de las niñas que querían jugar fútbol. Coño, sí. Yo mismo, el niñito me vino a dar una lección. Porque, a ver, no es por ser rata, pero cuando los niños juegan fútbol, cuando cualquier hombre juega fútbol, coño, son unos animales, ¿no? O sea, es un deporte que puede ser muy animal. Sí, hay equipos de mujeres, pero bueno, las mujeres también cuando juegan en ligas profesionales son medio brutas, son animales, ¿no? Es una vaina de correr y empujarse y hace coñazo. Entonces, me toca a mí, una de esas veces que a mí no me gusta hacer eso, pero bueno, ponerme el chalequito naranjado, ponerme ahí a ver, hacer de árbitro de los chamitos que están jugando fútbol, y se matan, que de hecho tienen una pelota de foami, ¿sí? Muy suavecita para no reventarse, porque se dan coñazos con eso, imagínate. Y entonces están ahí, se brincan y quieren hacer como Cristiano Ronaldo y salta y se le da así en la cabeza, en la nariz al otro. Y hay uno que lanza una patada así para dar gol y no le dio la pelota, sino que salió el zapato volando y le cayó en la cabeza a otro. Y el otro le quiso dar así el cabezazo y no se dio cuenta que no era la pelota, sino el zapato del otro y se da así. Bueno, y entonces ¡ah! Y a gritería y los coñazos en la mano. Y de repente vienen las 2 niñitas más angelicales y cutes de toda la escuela. Así. Nosotros queremos jugar fútbol. Y yo, ay, mi niña. Mira, es que eso no es un deporte ahorita. Eso no es una cosa que tienen que hacer ustedes ahorita. Y viene uno de los niños. Hey, man, what are you talking about, man? O sea, ¿qué estás diciendo, No, las chicas también pueden jugar fútbol. Y yo, pero entiéndeme, por favor, que si ellas juegan como ustedes, mira cómo están, las van a reventar. Girls can play football as well, man. What are you talking about? We are in 21st century. Y yo, ok, go ahead. Y yo, bueno, dale, pues, dale. Pero yo digo, ay, por favor. Yo, coño, por favor. Y entonces, para los ciudadanos, digo, por favor, jueguen con cuidado. No digo, bueno, el niñito vino y al final jugaron un ratico, no las reventaron. Un poquito. Una llevó un poquito de coñazo, pero no las reventaron. Y se cantaron y se fueron. Y yo digo, ay, no, man. Pero está bien, ¿eh? Está bien que las incluyan, está bien. Muy bien. Y
sin duda alguna, aparte de todo lo que hemos dicho, en lo que tú cuentas, yo considero que también es vital que los niños estén expuestos a la variedad. Porque quizás una de las cosas que hace que en el colegio en donde tú trabajas no haya bullying es que hay niños de todos lados. Sí. Que uno tenga acento, que uno sea negro, que uno sea blanco, Sí. que otro no sepa algo, que el otro... Da igual. Sí. Claro, pero es que es internacional, hay de todas las partes del mundo, entonces eso de discriminar no existe. No existe. De hecho, me causa gracia un grupito de unas niñas que una es catira, pero ultra mega catira alemana francesa, y su mejor amiga es una niñita de Togo, y otra es Thai. Entonces, la china, la negrita y la catira. Por favor. ¿Qué? A ver, chamo. Viene uno, pero negrito, así, bueno, morado. Y le digo, yo siempre digo, ¿y tú dónde eres? ¿Qué edad tienes? Tal. Y el bicho me dice, China. Y yo, coño, ¿cómo que China? Sí, China. ¿Y hablas chino? Sí. Ah, bueno, coño, qué pinga. No, es que sus padres eran de Nigeria y toda la historia. Ah, bueno. Lo veo en el recreo. Todos los niños chinos y él. Y están ahí, marico, como si nada, weón. Y yo digo, coño, así debería ser toda la humanidad. Qué de pinga, weón. Qué de pinga. Pero bueno, en fin, yo creo que hasta aquí llegamos por hoy, ¿ya? Increíble, muchas gracias por compartir todo esto. Bueno, muchas gracias por ser un buen profesor. Bueno, depende a quién le pregunte. Si le preguntas a los que me evaluaron, no importa, lo que importa es la vida real, la practicidad y lo que haces en tu día a día y que cuando esos niños estén en secundaria todavía se acuerdan de Mr. Velázquez, que les enseñó quién era Paganini y que aún hoy en día lo saben. Bueno, pues sí, hace ya años, ¿no? Bueno. Espero que les haya gustado. Déjenos abajo qué opinan ustedes, qué cambiarían, cuál fue su experiencia, qué opinan en general. Muchas gracias por esto y nos vemos pronto. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, mañana en realidad. Chao.